trago todo el camino lloré, lloré sin saber por qué, pero sí les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día aflojé. Hola, escuchantes de Radio Omix. Volvemos en este canal y hoy estoy en compañía de un artista que llega directamente desde una otra parte, desde el otro lado del Océano Atlántico. Otro lado. Sí, señor. Estoy en compañía de Julio Teré. ¿Qué tal? Muy bueno. Muchas gracias. Yo muy bien, aparte de los 45 grados que hacen en este cuarto. Normal, pero muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. A ti y gracias a ti para el interés, que al final es una manera para nosotros de descubrir también la red aquí para nosotros que estamos viviendo como voluntarios y para también Manu al final para descubrir nuevas referencias. Y entonces he pensado la base estructural de las preguntas de hacerla a nivel de cuerpos, como antes ti, después el cuerpo del país donde sales y después vagar un poco, depende dónde vamos. Y antes de todo, entonces, estoy curiosa, ¿no? Sí. De descubrir cómo te acercaste a la pasión de la música. ¿Cuál puede ser el primer recuerdo que tienes conectado a la...? Primer recuerdo con la música, con esta música, con este tipo de música, de muy chiquito. Tengo un hermano más grande que viajó al norte, porque esta música es del norte de Argentina. Yo soy del centro de Argentina, de Buenos Aires. Esto es folclore argentino típico del norte. Y mi hermano se fue a vivir al norte. Entonces yo de chiquito lo iba a visitar. Y cuando iba a visitarlo escuchaba esta música, que para mí al principio era rara, pero se fue metiendo de a poquito. Se fue metiendo, yo iba todos los veranos, 2 meses, mes y medio, 2 meses. Ahí fue donde... Entonces fue un encuentro familiar casi. Fue casi, sí. Volver a algo de nuevo, pero Sí, que sí. es un volver a las orígenes. Sí. En alguna No manera. es la música específicamente de mi tierra, aunque sí es de Argentina, pero del norte, la parte norte de Argentina. Y yo por ir tantas veces, ahí fue cuando se me... Y desde ese recuerdo, entonces, ¿cómo se desarrolló después tu camino de aprendizaje o de la parte más práctica, el camino más práctico de tu música? Empezó desde muy chiquito, ya me compré un bombo, que no sé si sabes, un bombo es un bombo legüero típico de la zona, es una madera con cuero de cabra. Claro. Y oveja del otro lado. Y empecé a pegarle de chiquito sin saber, escuchando, de oído, nadie me enseñó. Después sí, tomé unas clases, cuando quise empezar a hacer algo un poquito más de verdad y salir a los escenarios, sí, algunas clases, pero no fueron muchas tampoco, fue más que nada oído y no tener vergüenza. Así fue cuando me empecé a meter en la música como percusionista. Empecé tocando batería, bombo. Después ya empecé a cantar, ya un poquito más grande. Con 16, 17 ya empecé a cantar. Qué curioso, como Madonna, ha hecho el mismo camino, el mismo percurso. Empezó como percusionista tocando batería. Mirá, qué bien. Sí, y llegó después, descubrí que al final como percusionista tampoco era un pico, podía llegar a un pico muy alto y ella al final quería cantar en alguna manera. Es lo que uno le gusta siempre es cantar, pero sí. Pero es una base muy importante al final, estudiar la rítmica, después te ayuda. Te marca un ritmo, te marca un una tiempo. base. Exacto. Sí. De chiquito, de muy chiquito. Y después encontraste diferentes compañeros, tú un poco me contabas, Sí. me encontraste diferentes compañeros que te han mano en la mano juntos, habéis percorso una parte de tu camino musical habéis habéis al final tocado siempre folk, tú has encontrado siempre folclore, siempre. Alguna vez hago alguna otra cosa, pero muy puntual, cumbia, una cosa así, pero no, lo mío es folclore, amo folclore y voy a seguir
aunque es muy difícil, como te contaba, hacer folclore de este lado del mundo, Sí, porque no sí. se conoce, porque, yo qué sé, por cuestiones obvias, ¿no? Que no es la misma cultura, que no... Pero de a poquito fui encontrando un lugar dentro del ambiente, porque hay muchos argentinos en la zona, Vigo, Pontevedra, tengo muchos amigos, y bueno, de a poquito se fue formando, somos un grupo, hay gente que hace tango, hay gente que hace lo que hago yo folclore, hay gente que baila esta danza, este tipo de música, así que bueno, nos fuimos buscando un rinconcito y andamos tocando, buscamos y gracias a Dios ahora nos llaman y vamos, tocamos y bien, contentos, muy contentos. Y un poco para entrar en la parte del cuerpo de Argentina. Ujú. Entonces, aparte del folk, ¿cuáles son los géneros, los demás? Tengo Tenés, muchas curiosidades sobre... el folclore es un abanico amplio, tenés chacarera, samba, gatos, escondidos, chamamé, mucho. Centro de Argentina, el tango. Lo que es Buenos Aires, el tango marca mucho, aparte Esatto, está internacionalmente marcado, Argentina esatto. tango. Eh, es muy así lo que encontramos nosotros de este lado, mucho tango. Así que bueno, hay muchos ritmos y mucha variedad, y mucho, es muy bonito. Y del folk è un poco con la guía de tu álbum, que escuchando un poco tu álbum, he interiorizado que una parte, un factor muy importante del folk es como una manera específica de tocar la Tocar guitarra. un rasguido, ¿Cómo se llama esto? rasguido de, por ejemplo, de rasguido de samba, es más Sí, lento, rasguido de chacarera, que seguramente fue el que más te llamó la atención porque es continuo y rápido, chamamé, que es más acompasado, sí, cada tiene su manera específica de tocar, si lo hace distinto pasa a tocar otra cosa, o sea que no, claro. hay que hacerlo. Y aparte de esta técnica, están otras cosas particulares como, no sé, instrumentos musicales Sí, que sí. caracterizan el... Tenemos, por el ejemplo, folk. tiene que tener una guitarra base que te vaya marcando Ujú, el ritmo. Guitarra punteo o violín o bandoneón, que en mi disco, no sé si habrás escuchado, tiene piano o bandoneón, sí. que son Bando- muy tip, bandoneón es Sí. del tango, Ah, que nosotros lo metemos en chacareras, en samba, ujú, queda muy bien, muy bonito. Y bueno, típico el bombo, que yo te digo, tiene que estar, si no, sí o sí, aunque le metas batería, el bombo tiene que estar porque es muy típico de la zona. esatto, Eso no puede faltar. no puede faltar. Ni el bombo ni la guitarra base, después se va acomodando uno, pero eso no puede faltar. Y sacaste tu álbum, como que ya hemos citado, Ujú. Sueños de Salamanca, Sí. lo sacaste antes de llegar aquí. Entonces fue como hace 15 años. ¿Correcto? fue No. antes de la pandemia fue que lo saqué. Ah, lo sacaste antes Sí, de la sí, pandemia. antes de la pandemia. Sí, sí. Vale, Hace- estaba una conexión, es verdad que no volvía entre lo que me habías escrito y lo que me estabas contando no nos antes. entendíamos. No, sí, yo de que vine a Argentina hace 15 años, pero el álbum este lo grabé principio del 2019 y el lanzamiento fue a mediados del 20. Lo Vale. que pasa es que esto de la pandemia Se paró claro. todo, el lanzamiento, paró todo, pero bueno, está a la venta en Argentina, está en las plataformas, está... Y, pero lo grabaste aquí entonces. No, en Argentina. En Lo Argentina. grabé en Argentina. Claro. Ah, vale. Lo grabé en Estaba Argentina. algo. Ahora vuelve. Ahora sí, se ¿no? cierra un ciclo. Lo grabé en Argentina. Volviste como a casa y Sí. mentre aprovechando grabaste. Vuelvo casi todos los años, salvo por la pandemia, pero vuelvo todos los años para la época de festivales. Ah, qué Eh, guay. en- ¿Qué festivales está? Está el Festival de la Salamanca, es el Sí. festival grandísimo, muy grande, en el norte de Santiago del Estero. Está Cosquín, que es uno de los más grandes también de Latinoamérica. Jesús María, que es de Doma y folclore, o sea, Doma son los caballos, estas cosas, mezclado con folclore, o sea que van muchos festivales, el Con Festival del tradiciones. Poncho, hay muchísimos festivales. Entonces yo me voy en la Qué época de interesante. verano, que agarro varios festivales y bueno, ando cantando Sí. por ahí, voy, vengo. Qué interesante. Pero voy todos los años, salvo que aparte estaba todo suspendido. Ujú. Pero voy todos los años. Entonces,
Claro, lo sacaste antes de llegar aquí, pero después, Claro, en este intermedio. La pandemia fue, sí, sí. Exacto, en esta Sí, sí. pausa de pandemia. ¿Y cómo puede ser sencillo o quizás no sencillo grabar algo en Argentina? ¿Cómo es un poco el mercado? Grabar. Encontrar una situación donde te puedan... no sé, ¿cómo es el mercado de Argentina? Soy curiosa en la parte Mira, cultural. yo nunca había grabado, jamás. He estado en un montón de grupos y nunca había grabado. Y claro, cantaba y nada más, yo no tenía otras, quería cantar y nada más, ¿no? Ujú. Y un día me dijeron, pero cantás bien, tocas bien, ¿por qué no grabás algo así la gente te puede conocer? Y ahí fue como, me lo dijo un representante de un conocido allá, de un folclorista conocido. Y ahí fue cuando digo, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ujú. Así que bueno, desde acá con unos amigos que tengo allá, músicos todos, Las Voces de Hoy se llaman, les mando un saludo si lo siguen a estar viendo. Para Las Voces de Hoy, con mucho cariño. Ellos se brindaron, me consiguieron el estudio, me consiguieron, grabaron conmigo, otros músicos, bandoneón. Y bueno, después, una vez que tenés la base, todo, lo tenés que meter en un sello discográfico, o sea, en un sello ya a nivel... Esatto. Y ellos ya, una vez que te metes ahí, ellos ya te editan, ya te distribuyen, ya te presentan, ya es... Pero claro, al estar la pandemia de por medio, yo no pude hacer nada de eso. Lo Y, saqué y nada más. ¿cuál es el pop que buscan, el pop de Argentina que buscan los sellos de Argentina? ¿Es más el folk o es más... son más... Depende del rubro. ¿Podría ser más sencillo para ti buscar buena suerte allí? O... Sí, lo que yo hago allá, sí, sería mejor hacerlo allá, por supuesto, porque el folclore gusta, hay un auge en este momento, la juventud está volcada al folclore, que antes no pasaba, antes decían el folclore, música para gente grande, Exacto, sí. para gente grande, yo creo que acá Aquí, también pasa más o menos igual. Pero no, la juventud se volcó toda, de chiquito, hay nenes chiquitos que ya están tocando, que ya están, yo conozco muchos, y cómo tocan, cuidado, son privilegiados, son gente con... En el norte la gente tiene como un don especial para esta música. Entonces ya de chiquitos ya los nenes ya... Qué interesante, Sí, estoy sí. intentando imaginarlo. Sí. En No, el no, ventre. los festivales están llenos de nenes, chiquitos, juventud, los grupos, uno de los mejores grupos, gente joven. Y tu álbum lo escribiste hace 15 años. No. No. Es como un quiz donde estoy No. perdiendo. No. Soy una loser. No, lo escribiste en este Sí, estando el acá, año, estando exacto. acá, sí, pero bueno, Antes no son de todos la- los temas míos, algunos nada más. Quise Solo probar, son interpretaciones. temas populares de allá y algunos temas míos, no todos, porque claro, no me quería arriesgar a meter todo, porque, entonces hacemos una mezcla, vamos Pero el tema intercalando. principal, Sueños de Salamanca, Sueño de Salamanca y Corazón de Roque Pérez, son los dos. son Sí. tus creaciones. Y Sueño de Salamanca. Salamanca he echado un ojo. Bueno, Ujú. me fui en la ciudad de aquí, pero he echado un ojo en referencia a Argentina y no quería leer más, quería escucharlo directamente de ti. ¿Y qué es Salamanca? ¿Qué leíste? ¿Que era La Casa del Diablo? Exacto. Sí. He leído una leyenda y dije, no quiero O sea, en leerla. el norte argentino está muy impregnado de leyendas, historias, de ritos, rituales. Y como yo no soy, no sé si escuchaste el tema, sí, yo no soy de Santiago del Estero mismo, Ujú. soy de otro lado, por eso digo, ¿cómo dice el estribillo? Corazón de chacarera con sueños de Salamanca. Que tengo el corazón de chacarera del norte con Sí. sueños de Salamanca. Estoy muy metido con Santiago del Estero, con esa zona. Amo, tengo gente, amiga, una hermana que vive ahí, tengo muchísimos amigos. Y es como un homenaje que quiero hacerle yo a toda esa gente. Agradecerle por su amistad, por su cariño cada vez que voy, por brindarme escenarios para cantar. Así que es un homenaje que le quiero hacer yo a ellos, con mucho cariño por supuesto, y
Y ahí fue, salió así y dedicado para ellos. De manera espontánea. Sí. Y aquí cuando tocaste, cuando al final tuviste posibilidad de tocar este álbum o todavía... Todavía no pude No. presentarlo. La idea era presentarlo, pero no, Claro. todavía no he podido con este tema. ¿Tienes fechas? No. Entonces, para quien mira, sé quien mira para buena suerte, yo espero siempre que al final alguien echa un ojo, Bueno, a ver. alguien que organiza, que produce, echa un ojo. Entonces, si queréis, aprovecháis. Para presentarlo. Esatto, esatto. Però, ¿tuviste posibilidad de permitir a la gente de aquí de encontrar esta música? ¿Cuál fue la reacción? Sí, no, bien, muy bien, gusta mucho. Ya te digo, hay muchas raíces también en Argentina acá, porque como fueron de acá para allá, también vinieron para acá. Y sí, Claro, son intercambios. hay muchos argentinos, hay hijos de argentinos, hay muchos que conocen cada vez que... Y yo cuando empiezo con el regidor, ¡ay! ¡Ay! Sí, Una sí. chacarera, uy. Y gusta mucho, la bailan a su manera, porque muchas veces sale a bailar la gente, no es como se baila, pero la bailan y eso es lo que importa, que lo pasen bien y que se diviertan y... Qué guay. Sí. Me gustaría aprender también ahora Sí. mismo cómo se baila para poder acompañar. Tiene una forma especial de bailar, tiene bueno, Sí. unos movimientos específicos, ¿Qué? pero bueno, el otro día tocamos en una... Me está surgiendo una idea y es siempre peligroso. Ahora tú mientras en una pausa nos enseñas 2 pasos y intentamos de bailar en El otro día tocamos en Arte Aldea, un festival importante que hay en Covelo. Es una semana de festivales, bueno, fue por streaming porque el tema este de la pandemia. Pero, qué guay. Pero había una señora que era profesora de danzas y escuchó, uy, qué lindo eso. Lo bailó, miró un video que teníamos ahí, Sí. lo bailó a su manera, pero lo bailó, se divirtió, gente que se sumó. Muy lindo. Pero muy lindo. ¿cuánto se sabe de esta parte, de la parte cultural? ¿Cuál es la cosa que más te gustaría comunicar o enseñar en esta tierra? Que al final... Nada, que por ejemplo, uno al estar lejos no, ¿cómo te explico? Al estar lejos de lo de uno, no olvidarse de lo de uno, aunque yo estoy lejos, no Sí. dejo de ser argentino, ni de extrañar, ni dejar de hacer la música que amo, porque acá estoy muy cómodo, estoy muy bien. Sigo haciendo lo mío, mis raíces, no olvidarme de mis raíces, de mi gente, Al estar lejos, no olvidarse de lo de uno, aunque uno en el lugar donde esté bien. Está bien, eso. Eso es lo que yo siempre digo. Aparte lo pone en el disco, en la parte de atrás dice, no olvidarse de sus raíces, y para los que estamos lejos de casa, va dedicado Claro. Es verdad. este álbum. Y si al final si no sabes desde dónde llegas, tampoco sabes dónde vas. Claro. Sí, ¿Verdad? exactamente. Entonces yo para este camino que va a llegar para ti, auguro, lo deseo nella massima de su floratura, como. Y ahora llamo a mi compañera para esta clase de baile y dejo la palabra a tu música directamente. Muchas No, gracias. gracias a ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y un honor estar acá. Para mí. Vamos. Sí, sí. Una noche de verano, una guitarra, un amigo, una chacarera trunca la que marcó mi destino. Los caminos que por años se fueron fortaleciendo, un rasguido de guitarra y un corazón santiagueño. Un ritual de chacareras me retumba dentro el pecho. Es el alma de tu duende, mi Santiago del Estero. Soy semilla de otro suelo, pero tu tierra
tierra. Soy cantor enamorado de tu cielo enrojecido, pueblo machado de nostalgias que en mi canto ha florecido. Última. Y si acaso un día de estos, de este mundo yo me fuera, que nadie llore mi hueso, que me canten chacareras. Soy semilla de otro suelo, pero tu tierra me llama, corazón de chacarera con sueño de Salamanca. Gracias. ¿Seguimos con tu regreso? Sí. Zambita. Otro ritmo. Me han dicho que has vuelto al pago después de una larga ausencia. Me han dicho que tus ojos reflejan tristeza. Me han dicho que tus ojos reflejan tristeza. Dicen que la ingrata suerte, mi prenda te ha sido esquiva. Y hoy está mi guitarra llorando sentida. Y hoy está mi guitarra llorando sentida. Pero no importa esta noche, la mensajera es mi samba. Llegaré hasta tu rancho cantando vidalas. Llegaré hasta tu rancho cantando vidalas. Yo pienso que estás sufriendo y aliviar tus penas quiero, aunque yo prenda ingrata no tuve consuelo, aunque yo prenda ingrata no tuve consuelo. Qué extraño destino el nuestro, que nos una y nos separa. Llorando está el pañuelo que agita la samba. Llorando está el pañuelo que agita la samba. Pero no importa esta noche, llegaré hasta tu rancho cantando vidalas. Llegaré hasta tu rancho cantando vidalas. Gracias. Oh, qué pena, se llama en una plaza. Hacemos la que pídate. En plaza, vamos en plaza. Vamos a plaza. ¿Cuál querías? La segunda que me dijiste que has compuesto tú. ¿La mía? Sí, sí, sí. Esta se llama Corazón de Roque Pérez. Roque Pérez es mi pueblo, allá en Argentina. Si quieres hacer también un intro. Sí.
explicar. Va dedicado a un amigo que falleció y no me pude despedir, ¿no? Al negrito Uri, un amigo, un entrañable amigo. Una de las formas de despedirme que tuve, porque falleció cuando yo estaba acá, fue hacerle una canción, una chacarera, que es lo que más o menos sé hacer. Así que bueno, para Negrito con mucho cariño, para su familia y para ustedes, muchas gracias por esto. Chicas, mil gracias. Va. Un amigo se ha marchado y no sé dónde se fue. Serán los que te han llevado para que estés junto a él. Me quedaron tus palabras y tu alegre tararear. Gran amigo de la vida, yo nunca te he de olvidar. Cuántos sueños inconclusos te quedaron por hacer. Fue en una tarde de junio que no lo pude entender. Con un mate, compañero, empezabas a cantar. Ojos tristes que no lloran, quién sabe dónde estarán. Segunda mi alma. ¿Cuántas veces escuchaste y aguantaste mi penar? Negro hermano de la vida, en copla regresará. ¿Cierto es? Ese viaje hacia el vacío es tan grande como este, es que dejaste en nosotros lo que supimos quererte. Última. Negro de alma transparente, ¿en qué estrella vivirás? Corazón de roque verde, junto a mi viejo estarás. Con un mate, compañero, empezabas a cantar. Ojos tristes que no lloran, quién sabe dónde estarán. Gracias. Muchas gracias. Qué guay. Semillas de chacarera se llama. Cuando te apretó a mi pecho y me iluminas el alma, puedes saber de tu tiempo, de tu raíz, de tus entrañas. Cuando te aprieto a mi pecho y me iluminas el alma. Chacarera, mi alma. Has de volver a la vida en los primeros acordes y cerrarán las heridas del hacha cruel de los hombres. Has de volver a la vida en los primeros acordes. Seis lagrimitas de estrellas se han derramado en tu sombra. Oscura tu luna llena se ha de encender con mi copla. Seis lagrimitas de estrellas se han derramado en tu sombra. Guitarra, dame tu magia para cantarle a mi tierra. Quiero sembrar en tu caja semillas de chacareras. Guitarra, dame tu magia para cantarle a mi tierra. Seguro.
pudieras contarme bien despacito al oído. Última. Cuando se seque mi árbol quiero tener tu destino, estremecerme las manos de algún cantor peregrino. Cuando se seque mi árbol quiero tener tu destino. Guitarra, dame tu magia para cantarle a mi tierra. Quiero sembrar en tu caja semillas de chacareras. Guitarra, dame tu magia para cantarle a mi tierra. Gracias. Me encanta. Guitarra, dame tu magia, de verdad. Para cantarle a mi tierra.